El tema que vamos a tratar hoy es sobre el Apocalipsis. Este tema es controversial porque como las personas actuales no comprenden los símbolos que se usaban antes, hacen que se malinterprete. La primera forma de explicar es la misma palabra, Apocalipsis, ¿qué significa? Significa revelación. Es una manera de que el autor quiere explicar una visión que él tuvo. Él dice que tuvo una visión. Entonces, en base a esa visión, él comienza a explicarlo. Pero hay que ahondar un poquito en la manera en que lo forma, porque no es una idea, digamos, original, sino que esto ya venía en el Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama el libro de Daniel, y la última parte es apocalíptica. Entonces, en el Nuevo Testamento es el único libro completamente con una apocalíptico. Pero ya en los libros del Antiguo Testamento, que se les llaman los apócrifos, que significa esta palabra apócrifo, es secreto u oculto, no prohibido, porque luego la gente confunde, dice, los apócrifos son prohibidos. No, son libros secretos, ocultos, porque estaban en unas cuevas ocultos, en unas cuevas de Qumran y otras de Nag Hammadi. Entonces, el autor obviamente se inspira del libro de Esdras, que era un libro apocalíptico, pero que pertenece a los evangelios apócrifos. Entonces de ahí pues él toma desde luego la inspiración, ¿no?, para poder comenzar a hablar sobre este libro llamado el Apocalipsis. Luego más adelante se va a entender que si fue Juan el apóstol, Juan el que escribe el evangelio, Juan el que escribe las cartas, y se va dando cuenta uno que no son el mismo autor, porque los estilos literarios que ocupa el Evangelio de Juan y que ocupan las cartas de Juan son muy diferentes a la forma que escribe en el Apocalipsis. Entonces, los expertos, los estudiosos en el área, han determinado que no se trata del mismo Juan, que usa el nombre porque se usaba mucho la pseudonimia, es decir, usaban el nombre de alguien que era famoso. Se decía, por ejemplo, Pedro no escribía porque no sabía, escribían las cartas de Pedro, pero las escribía una persona versada, una persona que sabía. Y luego le decía, maestro, te voy a leer lo que escribí, lo que tú me platicaste de tu maestro. Y tú me dices si está bien o le cambio algo. Entonces le leía la carta y él decía, no, me parece muy bien, le puedo poner tu nombre, ¿sí? Y eso es lo que llaman pseudonimia. Ponían el nombre de primera de Pedro, segunda de Pedro. Hay dos cartas. Entonces, bueno, así se hacían las composiciones antes, ¿no? No lo escribía la persona que aparece en el libro. Pero en el caso del Apocalipsis hay algo curioso, porque el autor no pretende ocultar su nombre. Lo dice abiertamente, que él es Juan, así lo menciona, cuando que antes se trataba de ocultar los nombres y usaban mejor una pseudonimia. Pero acá abiertamente lo dice. La conclusión es que lo más probable es que se trata de otra persona llamada Juan. Obviamente una persona versada, letrada, alguien culto, porque está escribiendo con un estilo literario, que no es nada fácil, porque acá se manejan muchos símbolos. Entonces los antiguos cristianos conocían bien los símbolos, pero 2000 años después es muy difícil que un cristiano de ahora comprenda estos símbolos. Por eso es necesario explicarlos, por lo menos los más importantes, porque es imposible escribir, digamos, descifrar todos. Yo tomé los más que se prestan a la polémica, a la discusión y al malentendido. Entonces voy a empezar con uno que se llama el libro de la vida. Ese símbolo, por ejemplo, era entendido de esta manera. Pensaban que en el libro de la vida Dios escribía los nombres de todas las personas que habitaban este mundo y que se escribiría incluso detalles de su vida, de lo que hicieron en vida. Entonces, cuando alguien moría, era borrado su nombre del libro de la vida, para que de alguna manera ya se descartara esa persona. Pero en realidad este libro tuvo un origen muy diferente. Era un libro que hablaba de los censos, de las cantidades de gente que había en las provincias, en los pueblos. Entonces nace como un libro de censo para saber cuántas personas hay en cada provincia
y la piedad popular deformó la idea original y ya le dieron el carácter de un libro en el que Dios apuntaba los nombres de todos los humanos, de todos los que estaban, digamos, en el cielo, porque los que morían eran borrados de ese libro. Entonces, hay un pasaje que Moisés le dice a su Dios que no permita que muera más gente. Dice, si va a suceder así, mejor a mí, déjame morir. Dice, para que yo, y que yo sea borrado del libro de la vida. Eso es un significado, digamos, muy antiguo, porque Moisés data del año 1300 antes de Cristo. Estamos hablando de mucho más tiempo del que data el Apocalipsis, ¿no? Ya que mencionamos alguna fecha, vale la pena decir que el Apocalipsis data del año 90 después de Cristo, porque algunos ponían el año 100, pero recuerden que en los calendarios que se manejan no hay una exactitud, porque el tiempo es un concepto inventado por el ser humano y puede jugar con él, de manera que Cristo no nace en el año 1 como se pretendía. Los expertos dicen que nació hasta el año 4 después de Cristo, de manera que no podía morir a los 33, en el año 33. Habría que desplazar 4 años más, ¿no? Entonces el Apocalipsis no se escribe en el año 100, como se pensaba, sino en el año 90. Y bueno, y aquí, antes de entrar al símbolo, más a fondo, del símbolo del árbol, del libro de la vida, vale la pena decir que el libro del Apocalipsis no se hizo con la finalidad de querer hablar del fin del mundo. Ese es un error. Se hablaba, en todo caso, del fin del mundo, pero antiguo. El fin del mundo antiguo era Roma, porque el mundo era Roma. Pero ellos, para disfrazar y que no los mataran a los cristianos, decían la gran ramera y se referían a la Babilonia antigua. Pero era un disfraz, porque en verdad se referían a Roma, porque Roma era el enemigo a vencer, porque eran los poderosos del mundo y eran los que marcaban las pautas de todo lo que tenía que hacerse. Y como el cristianismo empezó como una secta, pues la querían destruir, porque ellos no aceptaban la idea de un monoteísmo, no aceptaban eso. Ellos, como los griegos, tenían un politeísmo también, de manera que adaptaron los dioses griegos a su cultura, por eso les cambian los nombres, pero de manera que cuando se habla de un solo Dios, ellos como que no aceptaban eso. El emperador, por ejemplo, era como si fuera la deidad. De hecho, eran obligados a adorar al emperador como un dios. En la época que se escribe el Apocalipsis era Domiciano el emperador, y mucha gente se equivoca y dicen que era Nerón el emperador. Y entonces cuando se habla del número de la bestia, que es el 666, en realidad no son números, son letras griegas. Pero acuérdense que los antiguos, para hablar de un número, lo simbolizaban con una letra. Por ejemplo, a nosotros nos llegó más claro los romanos, ¿no? Los números romanos. Por ejemplo, la B era el 5, la X el 10, la M el 1000, la C el 100, por decir, la I era el 1. De manera que aquí también se maneja así. Entonces el 666 no era exactamente números, sino eran letras que ocultaban el nombre propio de una autoridad a la cual le tenían miedo. Entonces mucha gente decía, pues es que era Nerón el que estaba persiguiendo y matando a los cristianos. Pero en realidad no estaba ya él, ya tenía como 25 años que él ya no estaba en el poder. Era Domiciano, el nuevo emperador. Entonces, esos errores que parecen tan simples son muy grandes, porque por esos errores se malinterpretan los libros. Entonces no habla del fin del mundo actual, habla del fin del mundo antiguo, que ya explicamos era Roma. Y aparte, no es un libro futurista, es otro error muy grande. El Apocalipsis se escribió para la gente de su tiempo, no para la gente del futuro. Nadie escribe para el futuro, eso sería una cosa absurda. Si un escritor hace un libro ahora, lo escribe para la gente de su tiempo, con el lenguaje que entiende la gente de su tiempo. ¿Cómo va a escribir alguien un libro para el año 3000? No sabemos si va a haber vida, ni siquiera sabemos. Entonces sería absurdo escribir un libro para el futuro.
y que todavía predijeras lo que va a pasar, es todavía imposible. Es imposible hacer eso. O sea, no existe la adivinación. Eso no se puede hacer. Uno puede tener, por ejemplo, percepción, una intuición, eso es otra cosa. Pero de ahí a que uno adivine, no, nadie adivina lo que va a pasar. De manera que el libro está perfectamente hecho para hablar de símbolos que los cristianos antiguos se entendían y que los cristianos de ahora no los entienden. Por eso es que hay mucha confusión. Y es por eso que este trabajo pretende, por lo menos, aclarar los símbolos más controversiales. Por ejemplo, traje aquí unas hojas en donde saqué datos que podrían servir. Este que ya comenté del libro de la vida, lo voy a pasar atrás. Acá vienen, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Que es otro de los símbolos que también se discute mucho. Y pues la gente le da interpretaciones diversas, ¿no? Pero cada jinete con su caballo, representa algo muy concreto, digamos, para que pudiera entenderse este tipo de jinetes. Por ejemplo, acá abajo lo marqué y dice los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan los diversos males que caerán sobre el mundo, en especial sobre el Imperio Romano. Ya explicamos que el mundo para ellos era Roma, porque Roma representaba el poder, de manera que para ellos el mundo era Roma. No se refiere al mundo como lo entendemos nosotros ahora. Ahora uno entiende el mundo globalizado, ¿no? Pero en ese tiempo el mundo era un imperio, en este caso Roma. Bueno, entonces cada jinete, por ejemplo, tiene su caballo de un color diferente, ¿no? El primero es el caballo blanco y representan una invasión extranjera, es lo que significa, ¿no? O lo que significaba en el tiempo en que se escribió. Desde luego que hubo invasiones, ¿no? Hubo invasiones diversas. Los judíos, por ejemplo, fueron invadidos muchas veces. Yo creo que ese ha sido uno de los pueblos que más han sido vilipendiados, porque después de haber estado de esclavos en Egipto, posteriormente nunca vivieron con la paz ni con la libertad que se esperaba del pueblo de Dios, del pueblo elegido de Dios, ¿no? El primer conflicto que se va a dar fuerte es por una promesa, la promesa de que su Dios les hace de una tierra prometida. Él les promete una tierra de paz que mana leche y miel, así se decía, y cuando ellos llegan a ese lugar estaba habitado, y obviamente los que estaban habitando peleaban su lugar como propio, y ellos dicen, no, nuestro Dios nos lo dio en una promesa, este lugar. Y dicen ellos, no, este lugar nos pertenece a nuestros antepasados, y es de nosotros, ustedes no entran. Entonces se da la primera conflicto de guerra, primer conflicto. Y si se dan cuenta ustedes, hasta la fecha no han dejado de pelear por ese territorio. Entonces es algo muy curioso que un Dios sapiente, que un Dios que lo sabe todo, pues creara un conflicto de esa naturaleza. ¿Para qué? Les hubiera dado una tierra que estaba deshabitada y que tuviera fertilidad, que pudieran sembrar. Pues al fin era el Todopoderoso, el Creador del universo. Les podía dar un lugar que no tuviera conflictos. Pero ¿por qué exactamente ese lugar? ¿Por qué tenían que pelear tanto? ¿Por qué hasta la fecha no hay paz entre ellos? Entonces ahí se unen 3 culturas actualmente. La judía, la palestina y también están los musulmanes. Vean cómo los 3 comparten un territorio pequeño, pero con sus lugares sagrados. Cada uno defendiendo que el suyo es el que vale, el que es el sagrado, ¿no? Unos van a hablar, desde luego, los cristianos de Cristo, los musulmanes van a hablar de Mahoma y los judíos pues van a hablar de Moisés, ¿no? Porque cada uno se fue dividiendo. Para esto cabría decir que las religiones se fueron formando por una cuestión de desviación. Por ejemplo, el judaísmo es más bien es una mezcla de la religión egipcia, babilónica, griega, y así se va formando el judaísmo. Pero el judaísmo es una religión de desviación porque se desvían del Antiguo Testamento. Toman algunos elementos, pero luego se desvían y crean una nueva doctrina que es la cristiana. Y si se dan cuenta, el islamismo es otra doctrina de desviación porque se desvía del cristianismo. Y aunque hablan de Mahoma como su principal líder, pero si ustedes leen el Corán, tiene elementos que tiene el cristianismo.
Por eso se le llama una doctrina de desviación, se desvió de ahí. Entonces las doctrinas no son originales, todas las doctrinas tienen influencias de las antiguas culturas del mundo. De manera que, como es una necesidad del ser humano querer tener la protección de los dioses, en todas las culturas hay esa necesidad y todas las culturas del mundo tienen sus dioses, tienen la necesidad de pedir, sí, gracias, tienen la necesidad de pedir favores, de protección a sus dioses, ¿no? Y es por eso que sería imposible también que hubiera un pueblo, una cultura que careciera de sus dioses, ¿no? Todos los pueblos van teniendo sus deidades, ¿no? Desde que empezaban con los fenómenos naturales hasta llegar a pasar al tótem, que eran animales que adoraban, que luego se les cambia el rostro por el de humanos, y luego llegar hasta el concepto de, digamos, del monoteísmo, ¿no? Pasar del politeísmo al monoteísmo. La gente cree que fue así, pero en realidad fue al revés. Primero eran monoteístas y luego se volvieron politeístas y luego vuelven al monoteísmo. Pero al principio fue un solo Dios el que adoraban, y el primer Dios fue el sol. Fue el primer Dios que se concibió en la cultura más, digamos, más grande que pudiera haber antigua, como era Egipto. Bueno, entonces de ahí se deriva el nombre de Israel, porque cuando dicen Ra es sol, Is es, él es el sol, o sea, Dios es el sol. Eso quiere decir el nombre de Israel. Bueno, entonces cuando llegamos ahorita otra vez a los jinetes del Apocalipsis, a los 4, cada uno tiene un símbolo. Uno habla de la guerra, otro es el símbolo de la peste, otro es el símbolo de la invasión, y el otro es el símbolo de las calamidades, de la mortandad, del hambre también, porque después de las guerras surge el hambre también. Hay un atraso de las culturas, porque si se dan cuenta, el episodio más espantoso que nos ha tocado vivir a nosotros, tal vez no directamente, pero nuestros antepasados, fue cuando se inician las guerras mundiales, ¿no? Entonces mucha gente que piensa que el Apocalipsis habla de cosas futuras, qué mejor forma para ellos de tomar ejemplos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dirían ellos, es el mejor demostración de que se está cumpliendo lo que decía el Apocalipsis, ¿no? Digo, pensándolo de la manera que ellos lo ven, sería el ejemplo más amplio para hablar de que el libro se está cumpliendo, aunque ya aclaramos que no hablaba para el, como nosotros lo estamos considerando un libro para su tiempo. Era un libro para el tiempo del año 90 y tuvo una influencia unos años después, porque la influencia fue pasando de forma tradicional, oral, y luego por escrito, ¿no? Ya cuando se escribe, ya se va a las siguientes generaciones. Bueno, el libro ha llegado hasta nuestros días, pero como se han deformado los símbolos, era necesario ponerlos en el lugar original, como los hicieron los antiguos escritores cristianos. No sé si a lo mejor se tuviera que, quisieran comentar, para no seguirme de frente, quisieran comentar o preguntar algo de lo que ya se dijo del tema, para que no se desviaran mucho. Perfecto, que se fuera todo completo. Okay. Para completar y hacemos una breve discusión si quiere posterior. Ok. Bueno, entonces voy a pasar otra hoja para que se pudiera hablar resumen, ¿no? En resumen, los 4 jinetes pueden definirse como guerra, revolución, hambre y peste, ¿no? Y ya en cuanto a la forma en que lo fui explicando, pues ya nos vamos dando cuenta cómo sí es fácil que la gente lo quiera actualizar, porque esas cosas siguen pasando hoy en día, ¿no? Sigue habiendo epidemias, sigue habiendo guerra, sigue habiendo invasiones, sigue habiendo pestes, ¿no? O sea, cosas que antes se dieron, se siguen repitiendo hoy en día, como una cosa muy lógica, ¿no? No tiene por qué ser castigado la gente de ahora, nada más porque sí. La gente de antes también sufrió calamidades. Es decir, que los fenómenos naturales y causados también por los humanos, por el egoísmo humano, porque es la verdad, la guerra se hace por el egoísmo humano, por las desigualdades que hay entre los humanos, porque si hubiera un poco de más igualdad entre los seres humanos,
no tendríamos por qué pelear tanto. Pero la verdad es que las guerras se hacen por la gran desigualdad que hay, que unos cuantos tienen demasiado y la mayoría no tiene a veces ni para comer. Entonces eso provoca la guerra. Mientras que haya desigualdad, va a seguir habiendo guerras. Bueno, entonces aquí hay otro que se llama, otro símbolo que se llama 144,000. Es otro símbolo que es muy a veces confundido también por la gente que estudia la Biblia. Este símbolo de 144,000 surge porque se multiplicaría el número 12 por 12, o sea, sería el 12, a ver si lo puedo explicar bien. Sería 12, sería 12 por 12 y 1000. Ajá. 12 veces 12 y 1000. A ver si se entiende. 12 veces 12 y 1000. ¿Qué número daría? 144,000. Eso daría. Pero ¿de dónde sacan el 12? De las 12 tribus de Israel. De ahí sale el 12. Pero haciendo una simbología figurada nada más, aunque suena redundante porque símbolo pues es figurado, ¿no? Pero haciendo esta simbología del 12, quiere referirse a los justos, a los que se van a salvar. Porque dicen, los que se salven de este mundo será un número muy reducido. Entonces, muchos de los que predican hablan de los 144,000, pero ellos lo toman como unidades, como se entiende ahora. Piensan que ese es el número, es un número muy pequeño. Si se dan cuenta, si somos ahorita casi, no sé, 8,000 millones de humanos, 144,000, pues no es nada, ¿no? Para que se salven esos pocos personas, ¿no? Claro que no tiene que ver con un número como lo entendemos ahora. Se quiere referir este número a que el 1000 era la unidad más grande que había. Entonces, como el 1000 abarcaba una cantidad indefinida, quiere decir que la cantidad de humanos que se van a salvar es indefinida. Pero para poderlo plasmar de alguna manera, ellos dicen, solamente serán 12 veces 12, 1000. Quiere decir 144,000. Aunque el número no es literalmente esa cantidad que entendemos ahora. Simplemente para simplificarlo, quiere decir los justos, los buenos, digamos. La gente que cumplió con la ley divina son los que se van a salvar, ¿no? Bueno, esa sería la explicación más sencilla de este número, de este símbolo, ¿no? Porque se puede ahondar mucho más, pero es un tanto, digamos, difícil y pesado el tema, porque abarcaríamos mucho más del tiempo. Ahorita lo estoy haciendo de una manera esquemática y he llegado donde se habla de otro símbolo que se llama el dragón. El dragón, por ejemplo, dice acá, ya suena la séptima trompeta, pero todavía no se llega al desenlace. En cambio se presenta una nueva alegoría que representa el combate del bien y del mal. Entonces, desde el punto de vista de los babilonios, de los mitos babilónicos, dan, por ejemplo, esta cita bíblica, Apocalipsis 12:1. Esta es muy importante porque miren lo que dice. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Ustedes, por ejemplo, se les hará familiar este símbolo, esta imagen. ¿Por qué? Porque vivimos en México, y en México el símbolo, digamos, por excelencia, sería la Virgen de Guadalupe. Si se dan cuenta, la alusión que tiene este texto bíblico, pues lo podríamos perfectamente encajar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque incluso aquí habla de que esta Virgen está embarazada. Y cuando se analiza a la Virgen de Guadalupe, dicen que también estaba embarazada. Por eso tiene acá una cinta color negro, que simbolizaba también el embarazo de la deidad. Entonces acá abajo dice otra cosa, dice, en la mitología babilónica se trataría de una diosa del sol, y las 12 estrellas representarían los signos del zodiaco, que el astro atraviesa cada año. Para Juan sería el símbolo de Israel, idealizado con las 12 estrellas, representando las 12 tribus. La mujer estaba de parto y dio a luz al Mesías. Entonces aquí en Apocalipsis 12:5 dice, parió un varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro.
por decir algo de lo que sí está escrito en la Biblia, ¿no? Y ahí sí literalmente lo leo para que se entienda por qué sale esta idea del dragón, ¿no? Que teníamos que explicarla para que entendieran que era una lucha entre el bien y el mal. Bueno, voy a pasar a otro más que se llama la bestia. En el símbolo de la bestia se dice que a medida que se acerca el fin del mundo, se incrementa la maldad que es simbolizado en el dragón. Transmite poderes a una entidad terrena manifestada en la forma de la bestia, la bestia que se habla en el libro de Daniel, que ya había yo comentado que es la última parte del libro de Daniel del Antiguo Testamento, es una parte con una literatura apocalíptica. Bueno, entonces acá por ejemplo dice acá la bestia con las 7 cabezas y 10 cuernos habituales. Por supuesto, el Imperio Romano, que inicialmente inquietó la conciencia judía desde el otro lado del mar Mediterráneo. El anuncio de que sobre sus cabezas había nombres de blasfemia, se refiere a la exigencia de que los emperadores debían adorarse como dioses. Eso también ya lo había explicado en la introducción. Era una forma obligada que los súbditos tuvieran que rendirle pleitesía a un emperador, no como un hombre, sino como un dios. Y acá me viene a la memoria algo de los emperadores. Por ejemplo, cuando una persona cometía un delito, era llevada ante el emperador. Y entonces el emperador iba a dar el fallo final de castigo para este reo. El reo ya sabía que iba a morir. Él ya sabía. Si lo llevaban ante el emperador, le esperaba la muerte. Pero él, a pesar de que sabía que lo iban a matar, se le echaba a los pies al emperador, llorando y suplicando que lo perdonara. Entonces el emperador era el que tenía la última palabra. Él podía decidir qué quería hacer con él. Y lo que la gente actualmente cree que es el poder, en la época antigua de los emperadores, el poder no era hacer lo que le dé la gana. La gente ahora cree que el poder es hacer lo que me dé la gana. No es ese el poder. El poder es decidir, saber decidir. Entonces el emperador decide perdonarlo. En contra de todas las opiniones de la gente del Senado o del pueblo que ya esperaba que lo mataran. Porque dice, es malo, cometió un robo, cometió un daño grave, debe morir. Pero el emperador, como tiene el poder, lo demuestra tomando una decisión. Y la decisión es que decido perdonarlo. Ese es el verdadero poder. El que puede decidir, pudiendo hacer el mal, ya no lo quiere hacer. Ese es el verdadero poder. Pero ahora lo entendemos como que el poder es el que atropella los derechos de todos los demás, ¿no? Que yo puedo ir por encima de todos porque soy poderoso. Ese no es el poder. Ese es un abuso, es una arbitrariedad. Bueno, vamos entonces a pasar a referirnos, por ejemplo, del anuncio de que sobre sus cabezas había nombres de blasfemia. Se refiere a la exigencia de que los emperadores debían adorarse como dioses. El culto al emperador era un ritual oficial del Estado, designado como una formalidad para unir a todos los ciudadanos del imperio. De otro modo, tan diferentes en lengua, costumbres y religión, era un gesto de unificación equivalente a nuestro saludo a la bandera o al juramento de fidelidad que hoy podemos darnos entre algún grupo y otro, ¿no? Con eso creo que es suficiente para explicar ese símbolo. Y acá adelante está el número de la bestia, precisamente, que ya también había comentado. Y ese número que les explicaba que es el 666, que así se ve ahora, pero en realidad eran letras que ocultan el nombre propio de una persona. En este caso, una persona poderosa, una persona que dirigía. Se pensó que era Nerón, el emperador, que estaba en turno. Pero aclaré también en la introducción que no era Nerón, el emperador, el que estaba en esa época de la composición del Apocalipsis, sino que ya estaba el emperador Domiciano, era el que estaba gobernando. Entonces ahí hay un error pues bastante grande, ¿no? Porque no es un error leve, es un error muy grande. Entonces, aclarado esto, podría yo leer aquí una cita bíblica que dice Apocalipsis 13:18.
aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de hombre. Su número es 666. Para entender esto debemos considerar que hasta la Edad Media era corriente emplear letras del alfabeto para significar números. Esto también ya lo había dicho en la introducción, cómo los antiguos usaban las letras, pero también con un valor numérico. Así, para nosotros es más conocido los números romanos, porque ellos simbolizaban, por ejemplo, la I con el número 1, y ponían, por ejemplo, decía yo el 5, la letra B, el 10 con la letra X, la C con el 100, y el número más grande era la M, que simboliza 1000. Entonces, eso digamos que ya era como una cantidad indefinida, porque si se dijera ahorita miles, es una palabra indefinida, no sabemos cuántos miles, pero entendemos que es mucho, ¿no? Muy numeroso, muy grande. Bueno, esa era la idea que se tenía pues con el número de la bestia, ¿no? Que diferente es a como luego nos lo han querido explicar algunas personas que no han comprendido cómo se formaba este tipo de símbolos, de numerología. Y llegamos a otro que se llama el Armagedón. Contra la ciudad regida por la bestia y su ejército están las huestes celestiales, y a los 144,000 justos que llevan el sello de Dios, la victoria del bien está asegurada, pues en el cielo el cántico triunfal es, y acá pongo una cita bíblica, Apocalipsis 14:8, cayó Babilonia la grande. Babilonia en realidad se refiere a Roma, pero como ellos tenían que ocultar por miedo a ser asesinados, no decían Roma, decían Babilonia. Era una manera de encubrir una nación que era la que los estaba persiguiendo y matando, porque las órdenes venían del emperador para llevar a la gente a las mazmorras para que luego fueran devoradas por los leones, ¿no? Entonces recuerda aquí algo que puede ser interesante. Cuando el médico lucano, que es conocido en español como Lucas, era un médico griego, que era incluso el médico de cabecera de Pablo de Tarso, que es conocido como San Pablo, él llega a tomar cartas de Pablo antes de ser decapitado. A Pablo lo iban a decapitar, pero le entrega las últimas cartas a Lucas y le dice: quiero que se las haga llegar a la iglesia, a mi comunidad. Y Lucas, cuando se entera que van a sacrificar a un grupo de nuevos cristianos, los van a llevar al anfiteatro para ser devorados por los leones, dice: hermanos, un solo instante de dolor, solo un instante, muy pequeño, de dolor, pero para después vivir en la gloria eterna con nuestro Salvador. Entonces se dice que la gente, cuando estaba siendo devorada por los leones, en lugar de llorar y gritar desesperadamente, se regocijaban por las palabras que Lucas les había dicho, pero que venían de su maestro Pablo de Tarso. Bueno, se me hizo interesante comentar eso, ¿no? Entonces, ahondando un poquito en el Armagedón, con más propiedad, se diría Magedón, o la montaña de Megido. Megido quiere decir ciudad justo al sur del río Sison, a 88 kilómetros al norte de Jerusalén. Fue escenario de dos batallas importantes. La primera tuvo lugar en el siglo XV a.C., cuando Tutmosis III, el gran faraón egipcio, derrotó allí a una liga de ciudades cananeas. Entonces, acá, por ejemplo, se dan cuenta que el hecho de que mencionan a este lugar es porque hubo una gran batalla, ¿no? Acá abajo, por ejemplo, en 2 Reyes 23-29 dice: el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, y el rey Josías le salió al encuentro, y el faraón, al verlo, le dio muerte a Josías en Megido. Ahora entienden por qué se menciona eso. Como fue un lugar donde hubo un acontecimiento importante para ellos, por eso se menciona, ¿no? Entonces era necesario leer esto para poder, digamos, que fuera un poco menos difícil entender esta parte de Armagedón.
Entonces ya queda claro que era una montaña y que significaba Megido, y el Megido fue donde dan muerte a Josías. Yo creo que con eso, para mi forma de ver, sería más que suficiente, ¿no? Porque yo elegí 7 símbolos que para mi manera de ver eran los más controversiales. Desde luego que en el Apocalipsis hay más símbolos, pero no los elegí todos. Porque los demás no causan conflictos de desacuerdo ni causan polémicas. Para cerrar este bloque de los 7 símbolos del Apocalipsis, podría yo decir algo que se me hace muy importante. La 7ª trompeta no suena. Se dice que el fin de todo llegaría cuando se rasgara el 7º sello y cuando se tocara la 7ª trompeta. Se sabe que se rasga el sello, pero la trompeta 7ª nunca sonó. Entonces queda como en suspenso. El escritor quiso darle un poco de suspenso al final. Es decir, anunciaba el final, pero queda pendiente el final. Y como no suena la trompeta, el final no llega. Se queda en suspenso. Y entonces podríamos decir, después de más de 2000 años, el Apocalipsis termina con una promesa. Pronto llegaré a ustedes otra vez, con una promesa incumplida. Después de 2000 años, de más de 2000 años, termina el Apocalipsis. Muchas gracias, ¿no? ¿Sí podemos preguntar? Sí. Quería preguntar si los símbolos del Armagedón tienen origen egipcio. Sí, si se dan cuenta, cuando hablé un poquito de la origen de las religiones, hablé que el judaísmo se forma de una mezcla de influencia egipcia, babilónica y también griega. Así está formada la religión judía. No es original. No tuvieron la idea de decir, una idea preclara, que dijeran, pues nuestro Dios nos dio una idea original única. No existe. Incluso cuando se habla de un solo Dios, del Dios único, del Dios verdadero, del Dios de todos los dioses, ya también ese concepto existía en Egipto. Egipto ya hablaba del Dios Atón, que era el Dios verdadero, el Dios de todos los dioses. Entonces vean que cuando Moisés habla de yo soy el que soy, esa idea la había tomado ya de Egipto, del Dios Atón. Bueno, ese era el faraón, pero el Dios era el Dios Atón. El faraón era el que tú acabas de mencionar, pero el Dios era el Dios Atón. Ese era al que se refiere Moisés. Porque acuérdense que Moisés se estudia en Egipto. Él no era hebreo, él era egipcio. Hay un error acá también de la historia, que hablan de que Moisés era un niño hebreo que fue echado en una cesta de mimbre, embadurnado de brea, para que no se hundiera. Y lo ponen en el río Nilo para que lo encuentre alguien y lo salve. Esa fue la idea de su mamá. Pero fíjense que fue al revés. En realidad era un niño egipcio que tuvo la princesa, y para tapar ese desliz, para que no se enteraran de su desliz, ella lo hace fingido como que se lo encontró en el río, y en verdad ella lo puso, era su propio hijo. Por eso ella lo educa y lo ama. Y él nace como un príncipe, crece como un príncipe de Egipto. Por eso era un hombre culto. Cuando él se va al Sinaí y dice que su Dios le revela el nombre, en realidad la idea le viene de Egipto cuando habla del Dios. De ahí le viene la idea. Es decir, que los humanos no podemos inventar, no podemos oír voces, no podemos oír cosas que los demás no oyen. Hay enfermedades, sí es cierto, enfermedades mentales, en las cuales se puede oír voces. Pero digamos, alguien no le puede hablar a alguien y decirle, ve y haz esto. Se tiene una inspiración, es otra cosa, ¿no? Alguien me dice, a mí me inspira esto y lo quiero hacer. Hablamos de inspiración. ¿De dónde viene esa palabra de inspirar? De tomar aire. Una inspiración, tomar aire profundo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la idea del alma, por ejemplo? De que Dios insufla el aire, el neuma, así dice en griego, el neuma de la vida. Entonces, cuando dice que a Adán le insufla en las fosas nasales, ellos dicen en las narices, porque cada fosa la toman como nariz, por eso está bien dicho, narices. Dice, le insufla el neuma de la vida, quiere decir el aire de la vida. De ahí viene la palabra neumático, ¿no? Un caucho lleno de aire. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? No sé si quedó bien. Sí, está. Yo tengo una pregunta.
¿Qué diferencia hay entre la bestia y el dragón? Porque no me quedó claro. Ah, bueno, es importante eso, ¿no? Porque la bestia se menciona también con el número de la bestia. Si se dan cuenta, cuando uno habla del dragón, es el representante del bien y del mal. Eso quiere decir el dragón. Por eso, como es un animal feo, horrendo, se simboliza el mal como feo. Recuerden que cuando se habla de Luzbel, por ejemplo, que después se le dará el nombre de diablo o de Satán, lo presentan primero como un ángel bello. De hecho, la palabra Luzbel quiere decir luz bella. Milton, cuando escribe El Paraíso Perdido, lo presenta como un ángel muy hermoso. Pero después, como él se vuelve representante del mal, tiene que ser horrendo. Así lo dicen los pintores. Así lo dicen los pintores del Renacimiento. Ellos dicen, no, el mal debe ser feo. Entonces vamos a ponerle cuernos, vamos a ponerle una pata de cabra, una pata de gallo, porque la cabra es lujuriosa por naturaleza, el diablo debe ser lujurioso también. Es decir, le vamos a atribuir al diablo todos los defectos feos que hay de los otros animales o de la misma naturaleza humana. Lo vamos a hacer así. Entonces el dragón es ese símbolo que representa la lucha del bien contra el mal. Y en la bestia ya está tratándose ahí de ocultar a una autoridad que gobernaba Roma. Aclaré que era en ese tiempo era el emperador Nerón, el que se creía que había estado en ese momento, y se pensaba que él era el que ocupaba el número de la bestia, porque acuérdense que el número de la bestia era aparentemente 666, pero aclaré que esas eran letras de nombres propios en griego que simbolizaban, ocultaban el nombre de una autoridad. En realidad el emperador era Domiciano, el que estaba, ¿no? Pero la común confusión pensaban que era Nerón. No sé si esto aclaró. ¿No? ¿Qué pasaría todavía? ¿Qué más? Ajá, ¿qué faltaría? ¿Qué no quedó claro? Entonces, a ver, el dragón es la representación del bien y el mal. Ajá. ¿No? Sí. La bestia es entonces el emperador. La bestia es el emperador, pero lo representan con un símbolo numérico que es el 666, para no decir su nombre. Obviamente porque los comprometía, ¿no? No podían decir, como si tú ahorita quisieras hablar de una autoridad del gobierno actual, algo no te atreves, ¿no? Porque puedes tener represalias. Pues ellos también hacían lo mismo. No podían decir el nombre directo, pero dicen es una bestia. De hecho, cuando se habla de la ramera, que también faltó decir esto, podría completar lo que tú preguntas, la gran ramera se referían a la gran prostituta, porque la palabra ramera viene de prostituta. Entonces se refieren a la Babilonia antigua, pero disfrazando que es en verdad Roma. Roma era la gran ramera, la prostituta. Pero como no se atreven, porque tienen miedo a que los maten, le echan a la culpa a Babilonia. Dicen, la gran ramera era Babilonia. Y la presentan como Babilonia, cuando en verdad están hablando de Roma. No sé si esto ya haya aclarado todavía mejor. ¿Sí? Entonces el número en realidad no es no es el valor digital del número, sino que es un nombre, digámoslo así, está cubriendo un nombre. Exactamente, sí. Es un símbolo. Es un símbolo, como dice ella, pero no numérico, sino un símbolo de letras, pero que tenían también a su vez una representación numérica. Por eso dimos el ejemplo de los números romanos, ¿no? Que la I era el 1, o sea, era una letra, pero también era un número. Lo mismo pasa con el número de la bestia, ¿no? Que tiene 3 letras, pero que también tiene 3 valores numéricos. Ajá, eso sería. ¿Ya, ahora sí? ¿O tú, Lucerita, no quieres preguntar algo? ¿No? ¿Tú, Mario, no quieres preguntar algo de lo que se ha dicho o algo más tú? Que coinciden, bueno, es un comentario, que coincide ¿cómo se llama? La cosmogonía china con la cosmogonía hebrea, con lo de la bestia. No coincide, porque los antiguos chinos, Creían en el dragón, ¿no? bueno, ellos también hablaban de dragones, pero eso se habla en todas las partes, porque acá en México también hay dragones.
Si te fijas, el dragón era un animal horrendo, feo, que se tuvo que inventar, porque es un invento mitológico, porque tenía que haber un gran caballero que pudiera salvar a una princesa. De ahí viene esta idea, que es más bien de Edad Media, cuando se tiene que rescatar una princesa de un cautiverio en una torre muy alta, pero que está custodiada por un dragón. Y esos relatos míticos sí se van más o menos pareciendo a distintas culturas, más o menos, ¿no? No igualito, pero sí van tomando elementos de los símbolos parecidos. No iguales, pero parecidos. Porque está pasando eso que comentaste de la diosa de Babilonia, parecida a Tonantzin y a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ah, sí, eso sí es verdad, que cuando se habla de una, digamos, deidad, 100 años antes de que se hablara de la Tonantzin, por ejemplo, ya se hablaba de una diosa que se llamaba Ilamateutli. Y la diosa Ilamateutli dicen que se apareció en forma de jovencita a un indígena también. Y dicen que ella siempre hablaba a uno solo, no se le aparecía en un grupo de indígenas, a uno solo. Y también le contaba cosas secretas, ¿no? Pero aquí lo curioso es que se le aparece en el Tepeyacac, porque la palabra Tepeyacac es la que se decía en náhuatl, pero ya Tepeyac es una deformación que los españoles hicieron por no comprender el náhuatl. Entonces ellos deformaron muchas palabras. Entonces cuando hablan después, como se les hacía muy difícil al español decir Ilamateutli, no lo pueden decir ellos, dicen Guadalupe. Guadalupe es una palabra árabe que tiene mucho que ver con España, porque los árabes subyugaron 700 años a los españoles. Entonces muchas de las cosas que trajeron los españoles a América eran de los árabes. Los caballos son de los árabes, no eran de los españoles. Entonces muchas cosas ellos las tomaron para traerlas acá, a América. Y entre ellos trajeron la idea en el estandarte de la Virgen de Guadalupe, porque en España ya era conocida. En España, desde el siglo XIII, era conocida la Virgen de Guadalupe. No la misma de acá, no la misma, otra Virgen de Guadalupe. Pero para que veas si se parecen las formas de necesidad de las deidades, ¿no? Se parecen. Entonces allá ya se hablaba de esta Virgen de Guadalupe que traía a Cortés en su estandarte, ¿no? Entonces cuando se presenta aquí por primera vez las apariciones de la Virgen de Guadalupe, fue hasta el año 1531. Ya había pasado mucho más tiempo, ¿no? Entonces, pues, sí podríamos decir que ahí sí sería, como lo que tú mencionabas otro día, del sincretismo, ¿no? De las culturas de los pueblos. El sincretismo es la combinación de la religión, o sea, la religión de aquí de América con la de España. Ah, exactamente. Eso se va haciendo para que la gente, sobre todo la de acá, de América, no fuera tan renuente. Porque, por ejemplo, hay cosas que son poco conocidas en la historia de México. Cuando se sometía a los indígenas a adorar a los dioses extranjeros, porque Cristo era un dios extranjero, la Virgen María era una diosa extranjera. Ellos tenían a Malinali, o tenían a Tonantzin, o a Ilamateutli, tenían a Xochipilli, tenían a, por ejemplo, a Tlaloc, que eran sus dioses propios, ¿no? Pero cuando llegan otros a imponer unos nuevos dioses, ellos no aceptaban. Entonces, por ejemplo, cuando encontraron en Palenque, Chiapas, unas cruces de piedra, alguna vez por accidente se cayó una cruz, ¿y qué creen que pasó? Estaba hueca. Y adentro de la cruz tenían a los dioses prehispánicos. O sea, estaban apilados en forma de cruz, y ellos cuando se de la cruz cristiana, decían, yo no adoro la cruz del extranjero, adoro a mis dioses que están adentro. La arquitectura también se vio influenciada. Eran inteligentes, ¿no? Sí, pero la arquitectura de la Nueva España tuvo influencia de la arquitectura de acá, de los mexicas, de los cholultecas. Bueno, yo creo que no, porque fue a la inversa. El europeo
trae una forma de construir que aquí no existía. Acá no existía ese tipo de barroco o de, digamos, como las torres picudas de una iglesia. El gótico. El gótico, ajá. Ellos no vieron eso acá. Acá vieron los teocalis, las casas de los dioses, que eso significa teocali, y no los imitan. Si te das cuenta, los destruyen. Los destruyen. Sí ocupan las piedras, las mismas piedras, para construir las catedrales. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se construyó con las piedras de la principal pirámide que estaba en el centro de Tenochtitlan. Eso, sí ocupan el material. O sea, no lo hacen igual, pero las piedras sí las ocupan. O sea, destruyen el teocalli, pero las piedras se usan para construir la nueva catedral de forma europea. Ajá, entonces yo digo que fue al revés. Ellos destruyen todo lo que significara para ellos como de bárbaros, porque ellos creían que eran bárbaros, ¿no? No pensaban que una mujer, por ejemplo, indígena, fuera igual que la española. Ellos decían, no, esta es una salvaje, es un animal. No tienen conciencia, no tienen alma. Fíjense las cosas que se pensaban en esos tiempos, ¿no? Entonces, por eso era fácil tomar una mujer, aparearse con ella y luego matarla, desecharla. O sea, que estas no tienen alma, son animales, estas no son humanas. Las mujeres verdaderas son las blancas de España. Así decían. Fue un abuso terrible lo que se hizo acá. Esto se le llamaría más bien el holocausto americano. Así como hubo el holocausto judío, que otro loco como Hitler cometió, acá Cortés hizo algo semejante. Viene a ser una destrucción masiva de una cultura y de una civilización. Entonces, si se fijan, no hay ningún monumento de Cortés. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere acá. Se sabe que sus restos fueron hasta, no saben ni dónde quedar. Se decía que estaban en el convento de Jesús, que ahora es un hospital, pero no hay una prueba fehaciente de que de veras sea cierto, ¿no? Porque fue repudiado. Entonces el holocausto americano tuvo dos vertientes. Una, militar. Fue con la matanza de tanta gente de América. Y la otra holocausto, o la otra conquista, podríamos decir, fue la de Roma otra vez. La de Roma, a través de la religión. Todavía sigue subyugando al pueblo a través de la religión. Roma sigue mandando. O sea, digamos, la guerra militar terminó de alguna manera, pero la espiritual, esa continúa, porque se ha sometido a todo un cúmulo de naciones a un mandato romano, a través de la religión, a través de la iglesia. Eso tampoco se comenta mucho, pero así es. Iba yo a comentar que también el diablo, así como tú lo pintas con cuernos y con patas de chivo, viene de influencia griega, ¿no? No eran los el sátiro. Ajá, El sátiro, ajá. Tiene influencia griega. Sí, ya ven que les digo que digamos, las religiones y las culturas se forman de mezcla de otras costumbres, ¿no? El sátiro, por ejemplo, era una especie de animal, mitad humano. Ajá, mitad animal, mitad humano. Por ejemplo, de la cintura hacia abajo era un animal, era como un cabrío, era un cabrón. Esa es la palabra correcta, ¿no? Que la gente lo toma como grosería, pero no. El cabrón es el macho de la cabra, eso quiere decir, ¿no? Entonces, como dicen que son muy lujuriosos esos animales, bueno, el antiguo, digamos, el antiguo personaje de la mitología griega, Sátiro, dicen que se iba a los bosques a esconderse entre los árboles. Cuando pasaba una ninfa, o sea, una virgen, él la acechaba y la violaba. Entonces, por eso de ahí se quedó ese término en la sexología, que dicen cuando alguien es muy fogoso sexualmente, le dicen, este es un sátiro, ¿no? En la mujer el equivalente viene siendo una ninfómana. En el infierno de Dante Alighieri salen personajes en el infierno
de la mitología griega. Ah, sí, sí. Es de que Dante era un teólogo. Entonces él cuando se propone escribir la Divina Comedia, él, por ejemplo, como él es el autor, él va a poner a cada quien donde quiere. Por ejemplo, él amaba mucho a una mujer que se llamaba Beatriz. Y él se le da la gana ponerla como en el lugar de la Virgen María. Al fin es su libro, ¿no? Cada quien puede poner lo que quiera. Pues sí, en realidad es así, es una novela, ¿no? No es un libro histórico. No se puede entender como literalmente, ¿no? Entonces, cuando él crea los círculos del purgatorio, por ejemplo, en un círculo se encuentra a Virgilio, fíjate, a Virgilio, que era un poeta romano. Entonces, el cancerbero, ajá. el que custodiaba el infierno, era de la mitología griega. Ah, bueno, ok, sí, lo incorpora. El perro de las tres cabezas. Es verdad. Caronte también es incorporado. Caronte es al que se le va a dar la moneda, para que te pase en la barca de un lugar a otro. O sea, del Valle de los Vivos al Valle de los Muertos, ¿no? Te va a pasar. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos diciendo de este Dante, él coloca en uno de los círculos del purgatorio a su maestro, a Dante, a Virgilio. Entonces Virgilio se encuentra ahí y cuando le pregunta su alumno, oye, maestro, ¿cómo es que tú estás en el purgatorio? Yo te hacía en los infiernos. Fíjate cómo le dice, ¿no? Yo te hacía en los infiernos. Y le contesta a Virgilio, a mí como poeta que era sublime, le dice, solamente una causa me salvó de no estar en los infiernos. Porque pudiendo hacer más daño, ya no quise hacerlo. Pudiendo ser más malo, ya no quise serlo. Y eso me valió la antesala del paraíso. Es un muy hermoso relato, ¿no? Se me hace muy, muy hermoso la manera en que contestaba Virgilio, ¿no? Digo, al fin poeta, le adorna las palabras, ¿no? Pero sí, bueno, no sé si hay algo más o ya terminamos, ¿no?